amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que dejamos en el video anterior y vamos a seguir siempre con el capítulo 1, versículo 1, versículo 2 de Génesis. Espero no haber confundido a nadie, mi intención no es esa, mi intención es que podamos profundizar, podamos estudiar, podamos alimentarnos más de la palabra del Señor para que podamos juntos seguir avanzando en la vida espiritual, en la vida material también que tenemos acá en esta tierra, porque es importante y más importante que podamos compartirlo, que podamos compartir la palabra del Señor con más personas. Si usted está viendo este mensaje en este día, en esta hora, a la hora que sea, no se quede solo con lo que yo diga, no se quede nada más con los versículos que yo mencione, porque tampoco quiero que leamos un versículo o que leamos un texto pero que no tengamos contexto, porque entonces hay un dicho que dice: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y mi intención no es confundir a nadie, mi intención es que podamos avanzar en el estudio de la palabra del Señor. Pero quiero que la estudiemos de esta manera, de una manera en donde nos hagamos preguntas, nos hagamos esas interrogantes para que podamos ponernos como meta el estudiar la palabra del Señor, el cuestionarnos, el pedirle mucha sabiduría al Señor es muy importante, porque recordemos que quien nos da la sabiduría, quien nos da el entendimiento es el Espíritu de Dios. Y si nosotros no pedimos sabiduría al Espíritu de Dios, no vamos a poder entender la palabra del Señor. Él da la sabiduría a quien se la pide y la da en abundancia. Entonces, recapitulemos un poco de lo que hablamos en el video anterior, en donde decíamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que hablábamos del principio. ¿Cuál era ese principio? La palabra Bereshit, el principio del tiempo, del espacio y el principio de la materia. Luego la palabra creó, que era la palabra Eretz, que significa tierra seca. Creó Dios, recordemos que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese momento, como lo vimos en los versículos de Juan y primera de Juan, creó los cielos, el cosmos, creó el cielo atmosférico que nosotros miramos, que nosotros conocemos, el segundo cielo, que es el cosmos, el universo completo, y el tercer cielo, que es donde Él habita, donde está su trono, donde está su presencia misma, aunque Dios, recordemos que tiene el atributo de omnipresente. Él está en todo lugar, en todo tiempo, es omnisciente, Él conoce todo también, y es omnipotente, todo lo puede y no hay nada que se le escape de sus manos. Luego mencionábamos los cielos y mencionábamos también la tierra seca, Eretz. Luego esta tierra Eretz dice que llegó a estar, la palabra haya, llegó a estar o llegó a tomar la forma desordenada, vacía, una forma desértica, asolada. Y luego las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Interesante porque Dios es luz y donde Él está no hay tinieblas. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces preguntémonos, pero ¿cómo así que Él crea los cielos, la tierra, luego desordenada, luego vacía, caótica, desértica, desolada, como que había pasado peor que un tsunami en esta tierra, y luego hay tinieblas también cuando dice que cuando Él es luz? ¿Y qué son las tinieblas? Realmente las tinieblas es la ausencia de luz. Las tinieblas son estáticas, no se mueven, pero la luz, que el ser humano lo descubrió hasta el año 1850 y fracción, no recuerdo la fecha exacta, pero cuando descubren que la luz viajaba, que la luz tenía una velocidad. Y los que hemos estudiado un poquito física o matemática, pero más en física, en donde dice que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo o 180,000 aproximadamente millas por segundo. Entonces la luz viaja, las tinieblas son estáticas. Y por lo regular, siempre que la Biblia menciona tinieblas se refiere al pecado. El pecado hace que la vida de nosotros, en este caso nosotros los seres humanos, estemos en tinieblas.
Y toda la persona que no ha reconocido a Jesús en su corazón, no lo ha confesado con su boca, no ha creído que Dios lo resucitó entre los muertos, vive en tinieblas, tiene una vida de oscuridad. ¿Pero por qué es una vida de oscuridad? Porque hay pecado. Recordemos que también cuando crucificaron a Jesús, luego de que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la tierra fue llena de tinieblas durante, creo que 3 horas o 4 horas, pero la tierra la cubrieron las tinieblas. Y en este caso habla sobre las tinieblas. Las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo. Pero ¿qué es el abismo? El abismo, dice la Biblia, que el abismo está en el centro de la tierra. También menciona el Seol, que está en el centro de la tierra. El Seol lo menciona en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento lo menciona como Hades. El Antiguo Testamento, recordemos que fue escrito la mayor parte en el idioma hebreo y partes también en el idioma arameo, y el Nuevo Testamento pues está en el idioma griego. El Hades, que es lo mismo que el Seol, es un lugar en el centro de la tierra que está destinado para todas aquellas a todos aquellos espíritus, aquellas almas de aquellas personas que no quisieron reconocer a Jesús en su corazón. Dentro de este Seol, este Hades, está el Kená. El Kená es el infierno, en donde es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Si recordamos también en Lucas, Jesús les mencionaba no era parábola porque era una historia real, les mencionaba la historia de Lázaro, que era el mendigo, y el hombre rico, que ambos murieron, y Lázaro fue trasladado al seno de Abraham, que era el paraíso, y el hombre rico dice que fue trasladado también al Hades, que es el Seol, es el lugar de sufrimiento en donde este hombre tenía memoria, sentía sed, le pidió a Abraham que si podía mojar el dedo de Lázaro para poder satisfacer esa sed que él sentía. Entonces, en este lugar, el Seol, el Hades, están esos espíritus que no quisieron creer la palabra del Señor, no quisieron obedecer la palabra del Señor. Pero también menciona que está el abismo. Recordemos cuando Jesús llegó a la ciudad de Gadara, al lugar de Gadara, en donde estaba el endemoniado gadareno, y desde lejos este endemoniado vino y le gritó y le dijo: ten compasión de nosotros. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y uno de ellos le contestó: legión. ¿Por qué legión? En el antiguo ejército romano, una legión de soldados era considerada aproximadamente como de 6,000 soldados romanos. Entonces, este muchacho endemoniado gadareno tenía 6,000, como mínimo 6,000 demonios dentro de él. Era increíble la cantidad de demonios, estos seres espirituales. En el griego, demonios es daemon, que quiere decir seres inteligentes que estaban dentro de esta persona. Ellos podían controlar su sistema neurológico, el nervio óptico lo podían controlar, sus músculos lo podían controlar también, porque tenía una fuerza increíble, era una fuerza extraordinaria la que tenía este joven, este muchacho. De la misma manera podían controlar también sus cuerdas vocales, porque la voz con la que hablaban no era la de ellos, era una voz muy fuerte, una voz increíble. Creo que muchas personas hoy en día han tenido la oportunidad de ver personas que están bajo la influencia de estos personajes, de estos seres inteligentes que ellos necesitan estar en un cuerpo para poder sentir en cierta forma paz, porque mientras ellos no están en un cuerpo están confundidos, están atormentados. Entonces por eso es que ellos buscan estos cuerpos. También Jesús lo mencionó en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en donde estaba una persona que estaba con demonio, luego salen de esta persona y regresan 7 demonios más a esta persona. Entonces recordemos que estos personajes también existen, son reales, no es que los estemos viendo físicamente. Nosotros tenemos un mundo espiritual más real que lo que nosotros podemos ver físicamente acá en esta tierra.
Y muchos estamos acostumbrados a mencionar en Efesios el capítulo 6, en donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son esas regiones celestes? Pues es de la atmósfera para abajo. Recordemos que a Satanás se le dio el derecho, o se le dio el nombre del príncipe de esta tierra, el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? Que con que él sea el príncipe de la potestad del aire, él puede accionar. Su campo de acción está de la atmósfera para abajo. Él está confinado, realmente está confinado a la atmósfera para abajo. Entonces, él es el príncipe de la potestad del aire. Pero regresemos un poco a las tinieblas. Quiero leerles acá en Isaías 45:18, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si nos damos cuenta acá, Isaías 45:18 menciona que Jehová, Dios, creó la tierra. Él la hizo y la compuso. Acá se refiere a que tiene relación con Génesis 1 y 2, en donde en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y acá Isaías está reafirmando que Dios creó y también le dio forma a esta tierra. Hay dos palabras en hebreo que se utilizan para crear, para formar. Interesante, porque en el primer versículo menciona cuando creó Dios los cielos y la tierra, la palabra bara. Pero cuando dice hagamos al hombre, o démosle forma al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es la palabra bara, es la palabra yatzar, con Y de yate, yatzar. Y esta palabra quiere decir que está moldeando de algo que ya existe. Y recordemos que cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero lo formó de algo que ya existía, del polvo de la tierra. Hizo barro, y con ese barro pues creó al hombre, creó a Adán. Entonces hay dos palabras diferentes para creación, para crear. Está la palabra bara y la palabra yatzar. Importante también cuando habla de tinieblas, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Y las tinieblas, como les digo, es sinónimo de pecado. Entonces, ¿qué pasó realmente en el versículo 1 y luego en el versículo 2? En el versículo 1, en el principio de los tiempos, de la materia y del espacio, Dios creó los cielos y creó la tierra perfecta. Pero luego la tierra está desordenada, la tierra está vacía, la tierra está desolada, la tierra está desértica. Y habían tinieblas de oscuridad cubriendo, dice, la faz del abismo. Y recordemos que en el abismo hay prisiones, hay cárceles, en donde también hay ángeles caídos que están encarcelados. Actualmente están encarcelados estos ángeles caídos. Hay prisiones que la Biblia los menciona. En 2 de Pedro menciona el Tartaro o Tartarus, en donde están los ángeles caídos, que vamos a hablar también un poco acerca de esto. Yo creo que muchos tenemos también duda sobre estos ángeles que se encuentran en este lugar. ¿Y quiénes fueron aquellos ángeles que corrompieron la genética humana en Génesis 6, en donde dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eran de buen parecer, eran mujeres que le llamaron mucho la atención, y que luego nacieron gigantes, y esos gigantes no solo estuvieron antes del diluvio, sino también estuvieron después del diluvio. ¿Y quién fue el que acabó con todos estos gigantes? Pues fue el rey David. Él fue el que acabó con todos los gigantes. Después de esto ya no se mencionan los gigantes. Y vamos a analizar también eso, pero en su momento no me quiero desviar. Quiero que veamos y entendamos por qué esta tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas sobre la faz del abismo. Y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Esta palabra mover también la busqué en el hebreo y es la palabra rajab, con B y H al final, rajab. Mover, esta misma palabra se utilizó cuando Dios cubrió a la Virgen María para que fuera engendrado Jesús en su vientre. Y también cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, se usa la misma palabra cuando el Espíritu viene a nuestra vida, la palabra rajab. Literalmente se traduce como empollar. Es como, miremos el ejemplo, ejemplifiquemos como cuando una gallina va a empollar los huevos, porque estos huevos tienen que nacer. Ella se sienta sobre los huevos y empolla estos huevos porque tiene que nacer. El pollito tiene que nacer y generar vida. Interesante esta palabra, la menciona Génesis en el versículo 2, en donde dice que el Espíritu de Dios rajab sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? Estaba estaba generando vida, porque algo había sucedido en el versículo 2, porque la tierra estaba desordenada, y tenemos un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca, un Dios que va a hacer las cosas, siempre las va a hacer bien hechas. Pero ¿qué sucedió? Antes de la creación del hombre, los ángeles ya existían. Y lo vamos a analizar en Ezequiel, si no estoy mal es Ezequiel 28, pero también quiero que leamos ahora en Job, en el capítulo 38, les voy a leer acá, capítulo 38, versículo 4 al 7. Y acá dice, quiero llevar bien la cuenta del tiempo porque no me quiero pasar mucho, pero dice 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Interesante acá lo que menciona, en donde dice que en dónde estaba Job cuando él puso medidas tanto a la tierra. La tierra es increíble, la traslación que tiene sobre su propio eje, la rotación que tiene sobre su propio eje y la traslación que tiene sobre el sistema solar. Es algo tan perfecto. Incluso la tierra está inclinada 35 grados sobre su sistema, sobre su eje también, en relación al sistema solar. Y si no fuera por estas medidas que matemáticamente están bien calculadas, perfectamente calculadas, no hubiera vida aquí en esta tierra. Entonces, ¿dónde estabas tú? Le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Pero interesante que menciona que las estrellas, cuando la Biblia menciona estrellas, se refiere a los ángeles. Y cuando dice que los ángeles se regocijaban, los ángeles se ponían felices de ver lo que Dios estaba haciendo, poniendo medidas, reorganizando esta tierra. Dice que se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Y a qué hijos de Dios se refiere acá la Biblia? Muchos tenemos este cuestionamiento también, pero si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y eso es totalmente falso. No todos somos hijos de Dios. Adán fue creación directa de Dios. Los ángeles, la gran cantidad de ángeles, los millones, trillones, la cantidad que existan de ángeles, son creación directa de Dios. Nosotros ya fue el proceso de fructificar y multiplicaos, que también se los dio Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en donde les dice, bueno, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Esta palabra llenen en el hebreo se dice malé o male, no estoy seguro si lleva la tilde o no, pero es malé. Y esta palabra male, volver a llenar, el significado es volver a llenar, pero cuando vemos que es volver a llenar, o sea que la tierra ya estuvo llena en su momento. Cuando él dice male o llenar la tierra, es volver a llenar, no es llenar la tierra. De hecho, la Biblia, King James, que es la traducción en el inglés, menciona la palabra replenish.
y quiere decir volver a llenar también. Entonces, fructifiquen y multiplíquense, vuelvan a llenar la tierra. O sea que la tierra ya estuvo llena en algún momento, pero no de seres humanos, no los quiero confundir. En ningún momento estoy diciendo de que la tierra ya existieron seres humanos anteriormente a nuestra era, a nuestro tiempo. No, de Adán para acá existen los seres humanos. Hay unas iglesias o hay unas doctrinas o unas denominaciones en donde hablan cuestiones de que los espíritus de los seres humanos ya existían desde antes de la fundación del mundo. Y esto es totalmente falso. Esto no es así. En el momento en que el ser humano, que el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer, en ese momento Dios pone el soplo o el aliento de vida en esa fecundación. En ese momento pone Dios el aliento de vida, y en ese momento el espíritu cobra vida en el ser humano. Pero no es que el espíritu existía de tiempo antes, no, eso no es así. No se dejen engañar por esas teorías o fábulas o malas interpretaciones que han hecho de la Biblia. Eso no es así. Vamos a ir analizando poco a poco todas estas cosas que nos generan de repente mucha confusión, mucha duda, pero son temas muy interesantes de los que creo que tenemos que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y vamos a continuar en el siguiente video. Yo sé que hay algunos que quisiera que avanzara un poco más rápido, pero no, vamos a ir poco a poco, vamos a ir despacio y vamos a ir entendiendo por qué estos ángeles, por qué estos hijos de Dios ya estaban cuando Él puso medidas a la tierra, cuando Él le dijo al mar que no tenía que salirse hasta cierto lugar. Dice que los ángeles se regocijaban, los hijos de Dios se regocijaban. Y vamos a ir analizando por qué se les llama hijos de Dios. Entonces vamos a continuar en el siguiente video. Les deseo un excelente día y bendiciones. Hasta pronto.